La lluvia azotaba los imponentes ventanales de la mansión Hardwick con una furia que igualaba la tempestad en el corazón de Eleanora, cada gota un pequeño martillo contra el cristal, como si la propia naturaleza intentara romper las barreras que ahora encerraban su vida. El dormitorio asignado a la nueva duquesa era vasto y frío, decorado en platas y grises que parecían drenar el calor del aire mismo, y ella se encontraba de pie ante el fuego agonizante con su vestido de novia, seda marfil que le había costado a su padre sus últimas reservas de orgullo, observando las llamas chisporrotear y extinguirse. La ceremonia había sido breve, superficial, presenciada por extraños cuyos rostros se desdibujaban en su memoria como acuarelas dejadas bajo la lluvia. Y el desayuno de bodas había transcurrido en un silencio roto solo por el raspado de la plata contra la porcelana y las huecas felicitaciones de personas que sabían, como ella sabía, como todos sabían, que esta no era una unión nacida del afecto, sino de la necesidad. Las deudas de su familia se habían acumulado como la nieve en invierno, sofocantes e inexorables, hasta que su padre se había presentado ante ella con los hombros encorvados y los ojos incapaces de encontrar los suyos, hablando de acuerdos y oportunidades y de la gran fortuna del interés del duque de Hardwick, aunque ambos entendían que interés era una palabra demasiado generosa para lo que equivalía a una transacción. Ella había aceptado porque amaba a su padre, porque sus hermanas menores merecían sus temporadas y sus oportunidades, porque a veces el sacrificio llevaba un vestido de novia y sonreía a través de una ceremonia sin amor. La puerta se abrió sin previo aviso, y él entró. Sebastian Ashford, duque de Hardwick, cuya reputación lo precedía como el frío antes de una helada, alto y de cabello oscuro, con ojos del color de las tormentas de invierno y un rostro que podría haber sido tallado en la misma piedra que su hogar ancestral. No la miró, no realmente. Su mirada se deslizó más allá de ella, como quien evita mirar directamente al sol, y cuando habló, su voz fue baja y controlada, cada palabra medida y deliberada. Confío en que los aposentos son adecuados, dijo, y ella asintió, aunque adecuado parecía una palabra peculiar para habitaciones que se sentían como una jaula dorada. Se acercó a la ventana, las manos entrelazadas a la espalda. Su postura rígida hablaba de disciplina militar o quizás simplemente del hábito de mantenerse apartado del mundo, y por un momento ella pensó que podría decir algo más, algo que aliviara el terrible peso de este día. En cambio, se volvió para mirarla con una expresión de neutralidad tan cuidadosamente mantenida que era peor que la ira, peor que el asco, peor que cualquier cosa para la que podría haberse preparado para soportar. «Quiero que entiendas algo claramente», dijo, y su voz llevaba la contundencia de un juez pronunciando sentencia. «Este matrimonio es un acuerdo legal, nada más. Proveeré para ti, aseguraré tu comodidad y estatus, cumpliré cada obligación que nuestro contrato exige, pero nunca te tocaré». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, enviando ondas de devastación a través de su pecho. Y aunque no había entrado en este matrimonio con ilusiones románticas, no había esperado amor ni siquiera afecto, la deliberada crueldad de su declaración le robó el aliento. Él se fue entonces, cerrando la puerta con un suave clic que pareció más fuerte que cualquier portazo, y Eleanora se quedó sola en la cámara gris, aún con su vestido de novia, mientras el fuego se consumía hasta las brasas y la lluvia continuaba su implacable asalto sobre las ventanas, llevándose cualquier tonta esperanza
que no había sabido que albergaba hasta que desapareció. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El recuerdo de cómo había llegado a este momento regresó a Eleanora mientras finalmente se quitaba el vestido de novia con dedos temblorosos, la seda susurrando contra su piel como secretos que nunca podría compartir, y se encontró transportada 3 meses atrás al estudio de su padre, donde la luz de la tarde se filtraba a través de ventanas polvorientas sobre libros de contabilidad que contaban la historia de su ruina en pulcras columnas de cifras que ya no cuadraban. Su padre, Lord Edmund Ashworth, había envejecido 1 década en el lapso de 1 año. Su cabello se había vuelto completamente gris y sus manos temblaban mientras explicaba que las inversiones habían fracasado, que los acreedores rondaban como buitres, que el futuro de sus hermanas pendía de un hilo a menos que se pudiera hacer algo. Y cuando pronunció el nombre del duque de Hartwick, fue con el tono de un hombre que se aferra a la última rama antes de la caída. La reputación de Sebastian Ashford había precedido a las negociaciones matrimoniales como el olor del invierno antes de la primera nevada. Era conocido en toda la sociedad como un hombre de linaje impecable y vasta riqueza, pero también como alguien que se movía por los salones de baile como un espectro, bailando solo cuando el protocolo lo exigía, hablando solo cuando era necesario, su paisaje emocional tan yermo y prohibitivo como los páramos del norte que formaban parte de sus posesiones. Los abogados habían llegado con los documentos ya preparados, como si su aceptación se hubiera dado por sentada, y ella supuso que así había sido. Pues, ¿qué opción tenía una dama cuando su familia enfrentaba la indigencia y sus hermanas el hospicio o algo peor? El propio duque había aparecido solo 1 vez durante las negociaciones, entrando en el estudio de su padre con el porte de un hombre al que nunca se le había negado nada, sus ojos recorriéndola con la misma evaluación que se podría dar a un caballo en una subasta, y cuando habló, preguntando si entendía los términos y podía cumplir con los deberes que se esperaban de una duquesa, su voz había estado desprovista de calidez, pero también desprovista de crueldad, meramente transaccional, como si estuvieran discutiendo la compra de tierras en lugar de la unión de vidas. Ella había firmado donde se le indicó, su firma atándola tan seguramente como cualquier cadena, y su padre había llorado de alivio mientras ella sentía que algo dentro de sí misma se entumecía, una escarcha protectora asentándose sobre su corazón. El acuerdo había sido generoso bajo cualquier medida. Las deudas de su padre saldadas, una dote sustancial para cada una de sus hermanas, una casa en Londres asegurada para su madre, y todo lo que costó fue la propia Eleanora, su futuro, su esperanza de conocer alguna vez el tipo de amor sobre el que había leído en poemas y novelas. Ahora, de pie en camisón en la fría cámara de la mansión Hartwick, entendía que la transacción estaba completa, el contrato ejecutado, y estaba absoluta e irrevocablemente sola, a pesar del anillo en su dedo y el título ante su nombre. La duquesa de Hartwick, solo de nombre, un fantasma que rondaba habitaciones que nunca serían verdaderamente suyas, atada a un hombre que había dejado abundantemente claro que permanecería para siempre intocada, no deseada, un mueble adquirido para cumplir una obligación y luego olvidado en el vasto y resonante vacío de su hogar ancestral. Las semanas pasaron en un ritmo de cuidadosa evasión,
cada día desvaneciéndose en el siguiente con la monótona previsibilidad de un reloj contando las horas en una habitación vacía, y Eleanora aprendió la geografía de su nueva existencia a través del cuidadoso mapeo de cuándo y dónde no estaría el duque, su vida convirtiéndose en una danza coreografiada de separación dentro de los extensos confines de la mansión Hardwicke. Las cenas eran asuntos formales llevados a cabo en el cavernoso comedor donde se sentaban en extremos opuestos de una mesa diseñada para 30 personas. La distancia entre ellos una manifestación física del abismo que él había decretado en su noche de bodas, y comían en silencio, puntuado solo por los suaves pasos de los sirvientes y el preciso clic de la plata contra la porcelana, cada comida una actuación de civilidad que la dejaba hueca y dolida. El duque mantenía un horario de una exactitud tan rígida que ella podía ajustar sus propios movimientos a su ausencia. Desayunaba precisamente a las 7 en su estudio privado, salía a caballo para inspeccionar la finca a las 9, realizaba negocios con su administrador desde las 11 hasta la 1, almorzaba solo en la biblioteca y pasaba sus tardes en actividades que lo llevaban lejos de cualquier habitación que ella pudiera ocupar, como si su misma presencia llevara un contagio que él temía contraer. Encontró consuelo, si tal palabra podía aplicarse a sus solitarios paseos, en la extensa biblioteca de la mansión, una vasta colección que abarcaba 3 pisos del ala este, donde miles de volúmenes encuadernados en cuero se erigían como centinelas silenciosos que custodiaban el conocimiento acumulado de generaciones. Y aquí, entre los filósofos y poetas, los historiadores y novelistas, podía perderse en mundos donde las mujeres eran amadas y valoradas, donde los matrimonios eran alianzas en lugar de prisiones, donde el tacto no era un territorio prohibido, sino un lenguaje de conexión. Los sirvientes, esos testigos invisibles del extraño cuadro del matrimonio Hardwicke, hablaban en susurros que no se suponía que ella oyera, pero que le llegaban de todos modos a través de la peculiar acústica de los antiguos pasillos de la mansión. Se preguntaban por un duque que mantenía a su joven esposa a tal distancia, que le mostraba toda cortesía, excepto la fundamental de la compañía, que la trataba con la distante amabilidad que se podría extender a un dignatario visitante, en lugar de a la mujer que llevaba su nombre y que teóricamente llevaría a sus herederos, aunque como tal eventualidad podría ocurrir dada su promesa, seguía siendo un misterio que hacía mover las lenguas en las cocinas y las dependencias de los sirvientes. La señora Daventry, el ama de llaves, miraba a Eleanora con una simpatía que era casi peor que la indiferencia, sus ojos reflejando una piedad que sugería que había visto este patrón antes, que el duque actual simplemente seguía los pasos de antepasados que habían mantenido a sus esposas a distancia de manera similar, tratando el matrimonio como un deber a soportar en lugar de una alegría a abrazar, y Eleanora se preguntó si pasaría los próximos 40 años vagando por estos pasillos como los fantasmas que seguramente debían habitar un lugar tan antiguo y lleno de dolor, un espectro viviente, vestido con finos trajes y cubierto de joyas que no podían compensar la pobreza fundamental de la conexión humana. Fue durante uno de sus paseos sin rumbo por los pasillos menos utilizados de la mansión que Eleanora vislumbró por primera vez algo inesperado en el carácter de su esposo. Una grieta en la fachada de mármol que sugería profundidades que no había imaginado posibles en un hombre que parecía construido enteramente de hielo y protocolo, y llegó en forma de un jardín que descubrió por accidente cuando tomó un giro equivocado buscando el conservatorio, y en su lugar
se encontró ante altos ventanales con vistas a un recinto amurallado donde las rosas florecían en desafiante profusión a pesar del frío otoñal que se acercaba. El jardín estaba impecablemente mantenido, cada arbusto podado con la precisión de un artista, los senderos entre ellos barridos hasta no dejar ni un solo pétalo caído, y mientras permanecía paralizada por la inesperada belleza de este santuario oculto, lo vio a él, el propio duque, sin abrigo y con las mangas arremangadas hasta los codos, en un estado de informalidad que nunca había presenciado. Arrodillado junto a un rosal blanco particularmente magnífico, con tijeras de podar en la mano, sus movimientos al cortar la madera muerta poseían una delicadeza que parecía completamente en desacuerdo con el hombre que no podía soportar sentarse a menos de 20 pies de ella en la cena. Observó desde su punto de vista oculto mientras él trabajaba, notando la forma en que sus hombros se relajaban gradualmente mientras se movía de planta en planta, cómo su expresión, normalmente severa, se suavizaba hasta convertirse en algo cercano a la paz, y se dio cuenta, con una claridad repentina, de que este jardín no era simplemente un pasatiempo, sino un santuario, un lugar donde cualesquiera que fueran los demonios que lo impulsaban a mantener un control tan rígido sobre cada aspecto de su existencia, eran temporalmente mantenidos a raya por el simple acto de cuidar seres vivos que requerían su atención. Durante los días siguientes, se sintió atraída de nuevo a esas ventanas en los momentos en que lo había observado visitando el jardín, estudiándolo como se podría estudiar un espécimen raro y fascinante, buscando comprender la contradicción de un hombre que podía nutrir rosas con tal devoción, pero no podía extender el más mínimo gesto de calidez a la mujer que llevaba su nombre. Y fue durante una de estas observaciones que notó la estatua de mármol en el centro del jardín. Una mujer capturada en piedra, su rostro sereno y encantador, rodeada de las mismas rosas blancas que el duque cuidaba con tan particular atención. La curiosidad la llevó a hacer preguntas a la señora Daventry, quien reveló con palabras cuidadosas que el jardín había sido el refugio privado de la difunta duquesa, que la madre del duque lo había diseñado ella misma en los últimos años de su vida, y que su hijo lo había mantenido con una dedicación inquebrantable desde su muerte 15 años antes, sin permitir que nadie más tocara ni un solo tallo, y cuando Eleanora preguntó cuándo había muerto la duquesa, la respuesta del ama de llaves la golpeó como un golpe físico. El aniversario caía en solo 3 semanas, y toda la casa sabía que debía andar con cuidado durante ese tiempo, pues la ya formidable reserva del duque se volvía absoluta, su dolor manifestándose como un retiro aún más frío del mundo de los vivos. La comprensión floreció en la mente de Eleanora como una de esas rosas cuidadosamente cuidadas. Su frialdad no era crueldad, sino armadura, su distancia no desdén, sino autoprotección, y se encontró preguntándose qué penas yacían enterradas bajo ese exterior impenetrable, qué pérdidas le habían enseñado que amar era invitar a la devastación, y si existía alguna llave que pudiera abrir la fortaleza que había construido alrededor de su corazón herido. El insomnio se había convertido en el compañero no deseado de Eleanora en las semanas desde su llegada a la mansión Hardwicke. El sueño resultaba esquivo en la cama demasiado grande dentro de sus aposentos demasiado vacíos. Y así fue como se encontró descendiendo la escalera sombría mucho después
de la medianoche. Atraída por la promesa de distracción que sólo los libros podían proporcionar, su bata de casa envuelta firmemente contra el frío otoñal que impregnaba incluso las habitaciones más grandiosas de esta antigua finca, una vela sostenida ante ella para iluminar el camino familiar hacia la biblioteca donde había pasado tantas horas solitarias buscando refugio de la peculiar soledad de su estado matrimonial. Empujó la pesada puerta de roble con un silencio practicado, esperando encontrar la vasta sala vacía como siempre estaba a esa hora tardía, pero en cambio se congeló en el umbral, conteniendo el aliento al registrar la figura de pie ante la sección de filosofía, su oscura silueta iluminada por la única lámpara que había encendido, y por un momento consideró retirarse antes de que él notara su presencia. Pero un orgullo obstinado, o quizás un simple agotamiento, la mantuvo arraigada al lugar mientras el duque se volvía, su expresión cambiando de sorpresa a algo que no pudo nombrar del todo, mientras sus ojos se encontraban con los de ella a través de la extensión con olor a cuero. «Su gracia», logró decir, su voz apenas un susurro, y él inclinó la cabeza de esa manera formal que caracterizaba cada interacción entre ellos, su postura rígida, a pesar de lo tardío de la hora y la intimidad sugerida por sus ropas de noche, y la oscuridad que los rodeaba como un capullo que separaba este momento de la dura luz del día, donde tal proximidad sería cuidadosamente evitada. «Duquesa», respondió él, y ella notó que sostenía un volumen en sus manos, su lomo demasiado sombrío para que ella pudiera distinguir el título. Y permanecieron así por varios latidos del corazón, ninguno dispuesto a ser el primero en romper el extraño hechizo de este encuentro inesperado, hasta que finalmente ella se adentró más en la habitación, negándose a ser expulsada del único lugar en esta mansión que sentía como un santuario, incluso si eso significaba compartir el espacio con el hombre que había decretado que permanecería por siempre intocada. Seleccionó un libro al azar de un estante cercano, sus dedos temblando ligeramente mientras lo abría, y por el rabillo del ojo vio que él la observaba, y luego su voz cortó el silencio con palabras que la sorprendieron por su genuina curiosidad en lugar de mera cortesía. ¿Spinoza? No habría imaginado que le interesaran la metafísica y la ética. La presunción en su tono encendió algo rebelde en su pecho, y ella encontró su mirada directamente por quizás la primera vez desde su noche de bodas, su barbilla levantándose mientras respondía. «No lo habría imaginado porque nunca ha preguntado por mis intereses, mi señor, pero sí, encuentro las cuestiones de determinismo y libertad particularmente convincentes dadas ciertas circunstancias». Y no necesitó elaborar sobre qué circunstancias se refería, la puya aterrizando con suficiente precisión como para que viera algo parpadear en sus ojos. Sorpresa, ciertamente, y quizás el más pequeño destello de lo que podría haber sido respeto. Él abrió la boca como para responder, pareció reconsiderarlo, y luego simplemente asintió, volviéndose a su propio libro, pero Eleanora se encontró incapaz de concentrarse en la densa prosa filosófica ante ella. Demasiado consciente de su presencia a pocos pies de distancia, demasiado consciente del hecho de que éste era el intercambio más largo que habían compartido desde su matrimonio, y cuando finalmente levantó la vista de nuevo, él se había ido, habiéndose retirado tan silenciosamente como un fantasma, dejando solo el leve aroma de su colonia de sándalo y la peligrosa agitación de algo que se sentía peligrosamente como esperanza echando raíces en el paisaje yermo de su corazón. El otoño llegó a la mansión Hardwicke con su melancolía característica,
pintando los terrenos en tonos de ámbar y carmesí que parecían reflejar las complejas emociones que se agitaban en el pecho de Eleanora, y a medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, descubrió que sus encuentros con el duque en la biblioteca habían evolucionado de raros accidentes a algo que se acercaba a un patrón, sus reuniones de medianoche ocurriendo con una frecuencia creciente, como si un acuerdo tácito se hubiera formado entre ellos de que esta hora crepuscular no pertenecía ni al día ni al deber, sino que existía en un espacio aparte donde las rígidas reglas que gobernaban sus interacciones diurnas podían ser cautelosamente relajadas. Sus conversaciones se habían alargado gradualmente, expandiéndose de intercambios concisos sobre volúmenes específicos a discusiones que abarcaban la literatura y la filosofía, la historia y la poesía. Y Eleanora descubrió, bajo su exterior prohibitivo, una mente de notable profundidad y sorprendente sensibilidad. Encontrándose involucrada en debates sobre el contrato social de Rousseau y desacuerdos sobre el mérito de Byron como poeta que duraban mucho más allá del punto en que su vela se había consumido y los primeros indicios del amanecer amenazaban en las ventanas. Notó también los sutiles cambios en su comportamiento durante estos encuentros, la forma en que sus hombros ya no mantenían la misma tensión rígida cuando hablaba con ella, cómo sus respuestas llegaban más fácilmente y con menos de la cuidadosa deliberación que caracterizaba cada una de sus palabras en otros entornos, y una vez, cuando ella había hecho una observación sobre el paraíso perdido de Milton, que claramente le pareció particularmente perspicaz, podría haber jurado que vio el fantasma de una sonrisa tocar las comisuras de su boca antes de que su habitual reserva se reafirmara y el momento pasara como la niebla matutina bajo los primeros rayos del sol. Sin embargo, incluso mientras estas pequeñas intimidades se acumulaban como hojas de otoño en el suelo, Eleanora encontró que su soledad se profundizaba en lugar de disminuir, pues permanecía entre ellos una barrera invisible pero insuperable que él no cruzaría, su distancia física de ella tan cuidadosamente mantenida como siempre, a pesar de la creciente facilidad de su comunión intelectual, y comenzó a entender que esto era de alguna manera más cruel que su evitación completa inicial, pues ahora conocía al hombre detrás de la fría fachada y se encontraba anhelando no solo compañía, sino la calidez de una conexión genuina que parecía flotar perpetuamente justo fuera de su alcance. El duque, por su parte, parecía igualmente atrapado en este extraño espacio liminal, y a veces lo sorprendía observándola durante sus cenas con una expresión que no podía descifrar del todo, algo que podría haber sido anhelo o arrepentimiento, o quizás ambos entremezclados, y una vez, cuando ella había alcanzado un libro en un estante alto al mismo tiempo que él, sus manos casi se habían tocado antes de que él se retirara como si se hubiera quemado, y ella había visto algo brillar en sus ojos que se parecía notablemente a la angustia antes de que él se apartara. Dejándola de pie sola entre los volúmenes encuadernados en cuero, con el corazón latiendo con fuerza y su mano aún extendida hacia el espacio donde había estado la de él, preguntándose cuánto tiempo podrían continuar esta delicada danza de acercamiento y retirada antes de que algo cediera bajo el peso acumulado de todos estos sentimientos no expresados que pendían entre ellos como la niebla otoñal que cubría los terrenos de la mansión cada mañana, oscureciendo el camino a seguir y dejándolos a ambos suspendidos en una hermosa y terrible incertidumbre. El descubrimiento ocurrió por accidente una tarde de octubre, cuando el duque había regresado temprano de inspeccionar las granjas de los arrendatarios,
sus botas embarradas por la tierra ablandada por la lluvia, su mente preocupada por asuntos de drenaje y rotación de cultivos. Y había buscado la paz del jardín de su madre, como solía hacer cuando el peso de sus responsabilidades lo oprimía demasiado, solo para descubrir que no estaba solo entre los rosales que habían sido el orgullo particular de ella, y que él cuidaba con meticulosa devoción cada temporada, como una especie de memorial viviente a la mujer que había sido la única fuente de calor en su infancia, por lo demás fría. Allí, arrodillada en la tierra húmeda, con sus faldas extendidas a su alrededor, como los pétalos de alguna flor exótica, estaba Eleanora, sus manos desnudas y manchadas de tierra, mientras podaba cuidadosamente las flores muertas y colocaba mantillo fresco alrededor de las raíces de las rosas de finales de temporada, sus movimientos tan suaves y reverentes que él se encontró congelado en la puerta del jardín, incapaz de hablar o moverse mientras observaba a esta mujer a la que había jurado mantener a distancia, cuidando el espacio más sagrado de su duelo privado con un esmero tan obvio que algo doloroso y cálido se retorció simultáneamente en su pecho. Ella debió de sentir su presencia, porque levantó la vista de repente. Sus ojos se abrieron con lo que podría haber sido culpa o miedo, y comenzó a levantarse, balbuceando una disculpa. Su gracia, perdóneme, sé que debería haber pedido permiso, pero noté que el jardín parecía descuidado últimamente y pensé que quizás... Pero él levantó una mano para acallar sus palabras, sorprendiéndolos a ambos con la delicadeza del gesto, y se escuchó a sí mismo decir, en una voz más áspera de lo que pretendía: «Mi madre plantó estas rosas el año en que nací, las blancas por la pureza y las rojas por la pasión, aunque tuvo muy poco de ambas en su matrimonio con mi padre». Eleanora se acomodó de nuevo sobre sus talones, sus manos aún aferrando las tijeras de podar, y habló suavemente. «Perdí a mi madre cuando tenía 12 años, y recuerdo cómo amaba su jardín, cómo decía que cuidar seres vivos era lo más cerca que podíamos estar de comprender la obra divina de la creación, y cuando encontré este lugar, tan claramente amado, y sin embargo mostrando signos de reciente abandono, sentí que entendía algo de su pérdida, y el duque se encontró avanzando sin una decisión consciente, arrodillándose a su lado en la tierra húmeda, con total desprecio por sus finas ropas, extendiendo la mano para tocar una de las flores carmesí que su madre había llamado las rosas duquesa de Portland. Permanecieron así por un largo momento, lado a lado entre las flores, y luego él comenzó a hablar de cosas que nunca había contado a otra alma viviente, de la gentil sabiduría y la terrible soledad de su madre, de cómo se había marchitado en la casa de su padre como una rosa privada de la luz del sol, de cómo había sostenido su mano mientras ella moría y había jurado nunca atrapar a otra mujer en una jaula semejante de frialdad y deber, nunca convertirse en el tipo de esposo que su padre había sido. Y fue sólo mientras las palabras brotaban de él que se dio cuenta de la terrible ironía de su promesa, cómo al tratar de proteger a Eleanora del legado de su padre, lo había recreado en una forma diferente. Cuando finalmente guardó silencio, Eleanora extendió la mano y colocó su mano manchada de tierra sobre la de él, que descansaba en su rodilla, el primer toque deliberado que habían compartido desde su noche de bodas, y dijo con tranquila convicción: «No eres tu padre, Sebastián», usando su nombre de pila por primera vez. «Un hombre como tu padre nunca cuidaría estas rosas con tanta devoción, nunca llevaría tal dolor por el sufrimiento de una mujer, nunca hablaría de estas cosas con una honestidad tan cruda». Y cuando él la miró entonces, realmente la miró con el sol de la tarde, convirtiendo su cabello en oro hilado y sus ojos oscuros de compasión,
y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, sintió la comisura de su boca levantarse en lo que era casi, dolorosamente, cerca de una sonrisa, y la respiración de Eleanora se cortó al presenciar esta transformación, sintiendo su corazón tropezar y acelerarse mientras la terrible y hermosa verdad cristalizaba en su conciencia. Se había enamorado de su esposo, este hombre herido y cuidadoso, que ocultaba un océano de sentimientos bajo su exterior helado, y la revelación la llenó simultáneamente de alegría y desesperación. Pues, ¿qué futuro podría haber en amar a un hombre que había jurado nunca tocarla, que la mantenía a una distancia tan cuidadosa, incluso mientras sus almas se acercaban inexorablemente con cada día que pasaba? El invierno descendió sobre la mansión Hardwicke con una ferocidad inesperada ese año, llegando a principios de noviembre con ventiscas que transformaron el paisaje familiar en un reino alienígena de silencio blanco. Y las necesidades prácticas de supervivencia en tales condiciones atrajeron paradójicamente al duque y la duquesa a una proximidad física más cercana de la que habían experimentado hasta entonces, pues el antiguo sistema de calefacción de la mansión resultó inadecuado para calentar los vastos espacios vacíos, necesitando que abandonaran la ficción de alas separadas y compartieran las habitaciones más íntimas donde los fuegos podían mantenerse eficientemente. El salón más pequeño, la sala de la mañana inevitablemente, la biblioteca donde habían comenzado por primera vez su cuidadosa danza de cortejo intelectual. Eleanora se encontró pasando largas veladas en presencia de Sebastián, los dos sentados en sillones de orejas cerca del hogar, ostensiblemente leyendo, pero a menudo cayendo en conversaciones que se volvían cada vez más personales a medida que las noches de invierno se alargaban interminablemente y el aislamiento del mundo exterior creaba una especie de santuario donde las reglas normales parecían temporalmente suspendidas. Y fue durante estas horas, a la luz del fuego, que él comenzó, vacilante al principio y luego con creciente franqueza, a revelar los fragmentos de su pasado que lo habían moldeado en el hombre que había llegado a ser. Habló de su padre, el difunto duque, cuya crueldad había sido legendaria entre los sirvientes, aunque cuidadosamente oculta a la sociedad. Un hombre que había visto el afecto como una debilidad y la ternura como despreciable, que había golpeado a su hijo por llorar y se había burlado de la naturaleza gentil de su esposa hasta que ella se refugió en el silencio y finalmente en la muerte, y la voz de Sebastián se mantuvo firme mientras relataba estos horrores, pero Eleanora podía ver la tensión en su mandíbula, la blancura de sus nudillos mientras agarraba los brazos de su silla, y entendió que le estaba ofreciendo algo precioso y terrible, la verdad de sus heridas y las razones de sus muros cuidadosamente construidos. «Vi cómo la destruía», dijo Sebastián una noche, sus ojos fijos en las llamas danzantes. «Mi madre era como la primavera misma cuando llegó aquí por primera vez, llena de luz, esperanza y música, y él, sistemáticamente, extinguió todo eso, criticó cada alegría hasta que ella aprendió a no mostrar ninguna. Se burló de cada bondad hasta que ella dejó de ofrecerla, y yo tenía 10 años cuando la encontré llorando en el conservatorio, y me dijo que el amor era lo más peligroso que una mujer podía sentir, porque les daba a los hombres el poder de romperla por completo. Y juré entonces que nunca sería un hombre así, que si alguna vez me casaba nunca ejercería tal poder, nunca me permitiría acercarme lo suficiente como para herir tan profundamente.
Eleanora sintió que su corazón se contraía con comprensión y angustia, pues finalmente comprendió la terrible lógica de la promesa de su noche de bodas. Él se había creído misericordioso, había creído que la distancia era protección, que la frialdad era bondad en comparación con la alternativa que había presenciado, y se dio cuenta con una claridad cristalina de que él no la temía a ella sino a sí mismo, temía al monstruo que creía que acechaba dentro de él en virtud de su sangre y su crianza, y esta comprensión no le trajo consuelo, sino que profundizó su amor y simultáneamente agudizó su dolor, pues cómo podría alcanzar a un hombre tan decidido a protegerla de sí mismo, y cómo podría seguir viviendo en este espacio liminal donde sus almas se acercaban cada vez más, mientras sus cuerpos permanecían separados por su férrea determinación, y mientras observaba la luz del fuego jugar sobre sus austeros rasgos, sintió el primer susurro de un pensamiento imposible, que quizás lo más amable que podía hacer por ambos sería irse, liberarlo de la tortura de la proximidad a una esposa que no se permitiría tener de verdad, y liberarse a sí misma de la exquisita agonía de amar a un hombre que se había encerrado tras muros que ella podía ver pero nunca traspasar. La cristalización de la verdad le llegó a Eleanora en una tarde de diciembre, cuando la nieve caía espesa y silenciosa más allá de las ventanas de la biblioteca, amortiguando el mundo en una quietud blanca, y se sentó en su silla habitual, observando a Sebastián al otro lado del hogar, mientras leía de un volumen de poesía, su profunda voz recitando los versos con una ternura inesperada. Y sintió su corazón expandirse simultáneamente de amor y contraerse de un dolor insoportable al comprender con una claridad completa y devastadora que se había enamorado irrevocablemente de este hombre herido y cuidadoso que la mantenía a una distancia tan precisa, incluso mientras sus almas se entrelazaban cada vez más estrechamente con cada día que pasaba, y el reconocimiento no trajo alegría, sino un peso aplastante de imposibilidad, pues ¿qué futuro existía en amar a un esposo que compartiría sus miedos más profundos y sus recuerdos más queridos, pero no se permitiría el simple consuelo humano de un toque, que hablaría con ella durante horas a la luz del fuego, pero se retiraría a aposentos separados cada noche con la rígida disciplina de un monje observando votos sagrados? Se dio cuenta con la aguda claridad de la desesperación de que no podía seguir existiendo en este espacio liminal entre la intimidad y el aislamiento, no podía soportar la exquisita tortura de estar tan cerca de él en espíritu mientras permanecía para siempre separada en la carne, no podía pasar el resto de su vida amando a un hombre que nunca se permitiría amarla a cambio, sin importar cuánto sospechara que podría desearlo bajo su fortaleza de control y miedo. Lo vio pasar una página, sus largos dedos cuidadosos con el delicado papel, y pensó en cómo esas mismas manos nunca habían buscado las suyas, excepto en las circunstancias más formales. Cómo mantenía siempre una distancia precisa entre ellos, incluso cuando estaban sentados como ahora en aparente compañía, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Alguna reserva final de paciencia o esperanza o resistencia, y supo con repentina certeza que debía abandonar este lugar, debía liberarse de esta hermosa agonía antes de que la destruyera por completo, y paradójicamente también debía liberarlo a él, pues podía ver cómo su presencia lo atormentaba, cómo luchaba diariamente contra sus propios deseos y miedos, cómo se negaba a sí mismo la calidez que tan claramente anhelaba porque se creía indigno o peligroso o ambas cosas, y quizás la mayor amabilidad que podía ofrecer a este hombre que amaba sería retirarse de su alcance, liberarlo de la carga de su presencia
y la tentación de su proximidad. La decisión se posó sobre ella como la nieve que se asentaba más allá de las ventanas, fría y silenciosa y absoluta, y sintió una extraña calma descender mientras lo imposible se volvía simplemente necesario, y cuando Sebastián levantó la vista de su libro y preguntó con rara delicadeza si estaba bien, pues había aprendido a leer los sutiles cambios en su expresión durante estos meses de cuidadosa observación, ella logró sonreír y mentir con voz firme. Sí, simplemente cansada. Creo que me retiraré temprano esta noche. Y se levantó y le dio las buenas noches con toda la compostura que pudo reunir, y mientras subía las escaleras hacia sus aposentos, supo que pasaría esa noche escribiendo la carta que pondría fin a su extraño matrimonio de mentes, mientras sus cuerpos permanecían para siempre extraños, y que al amanecer se habría ido de la mansión Hardwick, llevando consigo un amor que nunca podría consumarse y un dolor que nunca sanaría por completo, pero llevando también el conocimiento de que a veces el acto más amoroso es alejarse de la persona que no puede decidirse a alcanzarte, sin importar cuán desesperadamente ambos deseen que pudiera hacerlo. La mansión dormía en silencio invernal, mientras Eleanora se sentaba en su escritorio en las pequeñas horas antes del amanecer, una sola vela parpadeando junto a su mano temblorosa, proyectando sombras danzantes sobre la página en blanco que parecía burlarse de ella con su vacío, pues, ¿cómo podría encontrar palabras adecuadas para expresar la imposible maraña de amor, dolor y comprensión que llenaba su corazón hasta el punto de romperse? Sin embargo, sabía que debía intentarlo. Debía dejarle alguna explicación de su partida para que no se sintiera abandonado sin causa o creyera que su marcha era un rechazo, cuando en verdad era lo contrario. Un acto de misericordia nacido del amor más profundo que jamás había conocido, y así sumergió su pluma en la tinta y comenzó a escribir, las palabras fluyendo como lágrimas sobre el papel mientras derramaba todo lo que había mantenido encerrado dentro de su cuidadosa compostura durante estos largos meses de proximidad y distancia. Mi queridísimo Sebastián, escribió, e incluso ver su nombre de su propia mano hizo que su garganta se contrajera de pena. Estoy escribiendo estas palabras en la profunda noche, mientras duermes en tus aposentos separados, y para cuando las leas, ya me habré ido de la mansión Hardwick, regresando a la casa de campo de mi familia. Y sé que esto parecerá una partida cobarde, una huida en la oscuridad, pero te ruego que entiendas que no me voy por falta de valor, sino porque finalmente he encontrado el coraje para reconocer una verdad que se ha vuelto insoportable. Te amo, Sebastián, te amo con una plenitud que me aterra, y ya no puedo permanecer en esta hermosa tortura de un matrimonio donde nuestras almas se acercan cada vez más, mientras nuestros cuerpos permanecen eternamente separados por muros de tu propia construcción. Su mano tembló mientras continuaba, la tinta manchando ligeramente la página, pero siguió adelante, necesitando que él entendiera. Sé por qué hiciste tu promesa en nuestra noche de bodas. Ahora entiendo la terrible lógica de tu distancia, pues has compartido conmigo los horrores de tu infancia y las heridas que tu padre infligió a tu madre, y comprendo que te temes a ti mismo, temes la capacidad de crueldad que crees que yace latente en tu sangre, pero Sebastián, mi amor, no eres tu padre, nunca podrías serlo, pues tu propio miedo a convertirte en él demuestra cuán diferente eres, cuán gentil es tu alma, a pesar de la dureza de tu crianza, y la distancia que mantienes no es protección, sino un tipo diferente de prisión,
una que nos confina a ambos en celdas separadas de soledad, incluso mientras anhelamos el uno al otro a través de los barrotes. Hizo una pausa, secándose las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano, dejando una pequeña mancha de tinta, y luego continuó escribiendo las palabras más difíciles de todas. No puedo pedirte que cambies, no puedo exigir que rompas los votos que te hiciste a ti mismo en nombre del honor y la protección, pero tampoco puedo seguir existiendo en este espacio liminal donde soy esposa de nombre pero extraña en la realidad, donde te amo más cada día, sabiendo que ese amor nunca será correspondido en la plenitud que anhelo, no porque no lo sientas. Pues creo que lo sientes, Sebastián. Lo veo en tus ojos cuando crees que no estoy mirando, en la forma cuidadosa en que pronuncias mi nombre, en el anhelo que cruza tu rostro antes de que lo domines, sino porque no te permitirás sentirlo. Y entiendo tus razones, pero no puedo soportar el coste. No puedo pasar mi vida amando a un hombre que nunca se permitirá amarme a cambio. Firmó la carta simplemente, tuya siempre, Eleanora. La colocó con cuidado en su escritorio, donde él la encontraría, y comenzó sus preparativos finales para partir con las primeras luces. Su corazón rompiéndose incluso mientras reconocía la necesidad de esta terrible amabilidad para ambos. Sebastián se despertó antes del amanecer de sueños inquietos, llenos de sombras y palabras no dichas. Su sueño se había fracturado y perturbado durante toda la noche por una inexplicable sensación de que algo andaba mal, que había impregnado incluso su mente inconsciente, y se levantó en la gris luz previa a la mañana con una urgencia desconocida vibrando en sus venas, algo que lo sacaba de sus aposentos, aunque no podía nombrar qué lo impulsaba, y se encontró caminando por los silenciosos corredores de la mansión dormida hacia el ala de Eleanora, aunque no tenía la intención consciente de hacerlo, sus pies llevándolo como si fueran tirados por hilos invisibles. Y cuando llegó a su puerta, dudó solo un momento antes de entrar. Al diablo con la propiedad, algo susurró que esto era necesario, y el vacío de sus aposentos lo golpeó de inmediato, la cama pulcramente hecha como si nunca se hubiera dormido en ella, las puertas del armario abiertas para revelar vestidos ausentes, y el pánico comenzó a subir por su pecho como agua helada, inundando sus pulmones mientras se volvía y veía la carta en su escritorio, el papel cremoso captando la débil luz de la mañana, su nombre escrito en ella con la elegante caligrafía de ella, y con dedos temblorosos la levantó y comenzó a leer, cada palabra golpeándolo como un golpe físico, mientras la verdad de lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, se estrellaba sobre él en olas de comprensión devastadora. Te amo, Sebastián. Las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos mientras las leía una y otra vez. Te amo, con una plenitud que me aterra. Y sintió que algo se abría en su pecho, alguna fortaleza que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón se rompía como el cristal, pues había sabido en algún nivel que ella se preocupaba por él. Había visto la suavidad en sus ojos durante sus conversaciones en la biblioteca, pero verlo escrito tan claramente, tan valientemente, entender que lo amaba lo suficiente como para irse en lugar de continuar en la agonía de su medio matrimonio, rompió algo fundamental en sus defensas cuidadosamente construidas, y mientras continuaba leyendo, no eres tu padre, nunca podrías serlo, sintió lágrimas que no había derramado desde la infancia ardiendo detrás de sus ojos, pues ella lo veía, realmente lo veía, entendía tanto sus miedos como su falsedad,
Lo amaba a pesar de y por todo lo que era, y él había sido demasiado cobarde para alcanzar el regalo que ella le ofrecía. Se había escondido detrás del deber y la distancia y el fantasma de la crueldad de su padre, cuando en realidad lo que más temía no era herirla, sino permitirse necesitarla, amarla, volverse vulnerable de la manera que el amor exigía. Estrujó la carta contra su pecho, mientras la revelación lo inundaba con la fuerza de una epifanía. La amaba. Dios lo ayudara. Amaba a Eleanora con una ferocidad que lo aterraba precisamente porque era todo lo que había jurado nunca sentir. Y ella se estaba yendo, quizás ya se había ido, y no podía, no la dejaría ir, no ahora que finalmente entendía qué tonto había sido, y corrió desde sus aposentos gritando por su ayuda de cámara, para que ensillaran su caballo de inmediato, corriendo por la mansión con una energía salvaje y desesperada, mientras los sirvientes se dispersaban ante él alarmados, y cuando llegó a la entrada principal y salió a la mañana de invierno, vio con el corazón encogido las huellas frescas en la nieve, donde su carruaje había partido, el rastro alejándose de la mansión Hardwick hacia el camino que la llevaría para siempre de su vida, a menos que pudiera alcanzarla, a menos que pudiera encontrar el coraje para decirle lo que su carta finalmente lo había obligado a reconocer, que la amaba, que siempre la había amado, que había estado muriendo lentamente en la prisión de su propia creación, y sólo su partida le había mostrado que algunos riesgos valían la pena, algunos muros valían la pena derribar. Algunas promesas valían la pena romper por el bien de una promesa mayor, y montó su caballo y cabalgó tras ella en el amanecer gris, con el corazón latiendo contra sus costillas, como un pájaro enjaulado que finalmente entiende que la puerta siempre había estado abierta, que la libertad y el amor siempre habían estado al alcance, y que a veces el mayor acto de valentía no es mantener la distancia, sino cerrarla, no construir muros, sino derribarlos, no protegerse del dolor, sino abrirse a la posibilidad de la alegría, incluso cuando cada instinto grita que se retire a la soledad familiar. La mañana de invierno estalló en caos, mientras Sebastián cabalgaba como un hombre poseído a través de las puertas de hierro de la mansión Hardwick. Las herraduras de su caballo levantando nubes de nieve mientras tronaban por el largo camino hacia la carretera principal, y el cielo sobre él se había transformado de un amanecer gris a algo más oscuro y ominoso, nubes pesadas acumulándose con una rapidez antinatural, como si la propia naturaleza conspirara para reflejar la tempestad que rugía en su pecho, e instó a su montura a ir más rápido, siguiendo las huellas del carruaje que cortaban la nieve fresca como acusaciones de su propia ceguera, de su propia cobardía, y con cada galope sentía cómo los muros que tan cuidadosamente había construido alrededor de su corazón se desmoronaban aún más. Sentía la verdad de las palabras de Eleanora ardiendo a través de él como fuego. No eres tu padre. Y se dio cuenta, con una claridad asombrosa, de que toda su filosofía de la distancia se había fundado en una mentira, que había tenido tanto miedo de convertirse en un monstruo que en su lugar se había convertido en un fantasma, rondando su propia vida sin vivirla de verdad, negándose a sí mismo y a la mujer que amaba la misma felicidad que afirmaba estar protegiendo, y lo absurdo de ello lo golpeó con la fuerza de una revelación, justo cuando las primeras gotas de lluvia helada comenzaron a caer, volviendo la nieve bajo las herraduras de su caballo resbaladiza y traicionera. Había estado cabalgando durante unos 20 minutos cuando coronó una colina y lo vio.
El carruaje de Eleanora, moviéndose lentamente por la sinuosa carretera de abajo, una forma oscura contra el paisaje blanco, y su corazón saltó con un alivio desesperado, incluso mientras la tormenta se intensificaba a su alrededor, la lluvia cayendo ahora en cortinas serias que oscurecían la visión y hacían peligroso el camino. Pero no disminuyó la velocidad, no podía disminuirla, no cuando ella estaba tan cerca, no cuando todo lo que siempre había deseado, sin atreverse a reconocerlo, se alejaba de él en ese carruaje, y condujo a su caballo cuesta abajo por la pendiente traicionera, su monólogo interno, una letanía continua de autorreproche y nueva comprensión. La amo, siempre la he amado, desde esa primera noche cuando se paró ante mí con tanta dignidad, a pesar de mi crueldad, a través de cada conversación en la biblioteca y encuentro en el jardín, he estado cayendo y llamándolo deber, llamándolo protección, llamándolo cualquier cosa menos lo que era, y ella lo sabía. Dios me ayude. Ella lo sabía y me amaba de todos modos. Me amaba lo suficiente como para liberarme incluso cuando significaba perder todo por lo que se había sacrificado. La lluvia azotaba su rostro mientras acortaba la distancia, los truenos retumbando sobre su cabeza en perfecta sincronización con el latido de su corazón, y vio al cochero tirar de las riendas mientras el camino se volvía más traicionero, vio el vehículo reducir la velocidad y luego detenerse por completo en una curva particularmente peligrosa donde el acantilado caía bruscamente a un lado, y Sebastián se colocó a su lado con una energía salvaje y desesperada, gritando «¡Alto! ¡Alto!», aunque el cochero ya se había detenido, y se arrojó de su caballo incluso antes de que se hubiera parado por completo, resbalando ligeramente en el barro y la lluvia pero recuperándose, y se dirigió hacia la puerta del carruaje con un propósito nacido de la certeza absoluta, sabiendo que lo que sucediera en los próximos momentos determinaría el curso de toda su vida, que se encontraba en una encrucijada entre la fría y familiar prisión de su aislamiento autoimpuesto y el aterrador y hermoso desconocido de la conexión genuina, y por primera vez, desde la muerte de su madre, eligió el riesgo sobre la seguridad, eligió la vulnerabilidad sobre la protección, eligió el amor sobre el miedo, y alcanzó la puerta del carruaje con manos que temblaban no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sebastián abrió la puerta del carruaje con tanta fuerza que se abrió de par en par sobre sus bisagras, y allí estaba ella sentada, Eleanora, su esposa, su duquesa, la mujer que había sido demasiado ciego y asustado para ver de verdad, con los ojos muy abiertos por el shock mientras la lluvia entraba en el interior del carruaje, su capa de viaje apretada alrededor de sus hombros y su rostro pálido de sorpresa, y algo más, algo que podría haber sido esperanza o miedo o ambos entremezclados, y sin pensar, sin planificar, operando puramente por instinto y necesidad desesperada, le tomó la mano y la sacó del carruaje a la tormenta, a la lluvia que caía a torrentes a su alrededor, empapándolos a ambos en segundos, mientras ella jadeaba por el frío y la repentina acción, y la sostuvo allí, en medio del camino embarrado con el viento, azotándolos, y los truenos retumbando sobre sus cabezas. Sostuvo su muñeca suave pero firmemente, como si temiera que pudiera disolverse, como la niebla matutina, si aflojaba su agarre, y cuando ella intentó hablar, «Sebastián, ¿qué estás?» Él negó violentamente con la cabeza, el agua chorreando de su cabello por su rostro, y las palabras brotaron de él
en un torrente que no podría haber detenido aunque lo hubiera intentado, toda la emoción reprimida de meses y años liberándose en una inundación. Fui un cobarde, dijo, su voz ronca y quebrada, lo suficientemente alta como para ser escuchada por encima de la tormenta. Fui un cobarde que pensó que la distancia nos protegería a ambos, que creyó que si nunca te tocaba, nunca me permitía sentir lo que sentía, podría de alguna manera escapar de convertirme en el monstruo que fue mi padre, pero Eleanora, Dios, Eleanora, estaba equivocado. Estaba tan terriblemente equivocado, y vio lágrimas comenzar a correr por sus mejillas, mezclándose con la lluvia, hasta que fue imposible distinguir unas de otras. Sus labios se separaron como para responder, pero él continuó, necesitando decir todo antes de que el valor le fallara, antes de que los muros familiares pudieran reconstruirse. Te amo con todo lo que soy. Te he amado desde que entraste por primera vez en mi biblioteca y me desafiaste con tu inteligencia, desde que te encontré cuidando las rosas de mi madre con tanto esmero, desde cada conversación que me dejó queriendo más, queriéndote a ti, y me dije a mí mismo que era deber, me dije que te estaba protegiendo de un legado de violencia y crueldad, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo, protegiéndome de la aterradora vulnerabilidad de necesitar a alguien, de amar a alguien tan completamente que su ausencia me destruiría. Y ahora ella lloraba abiertamente, todo su cuerpo temblando, mientras estaba de pie ante él bajo la lluvia torrencial, y él soltó su muñeca solo para tomar su rostro entre ambas manos, los pulgares secando lágrimas que eran inmediatamente reemplazadas por lluvia y más lágrimas. Leí tu carta, continuó, su propia voz espesa por la emoción. Cada palabra, y me destrozó Eleanora, destrozó cada defensa que había construido, porque me viste, realmente me viste, y me amaste de todos modos, me amaste lo suficiente como para irte en lugar de continuar en la media vida a la que nos había condenado a ambos, y no puedo, no te dejaré ir. No ahora que finalmente entiendo que el mayor riesgo no está en amar, sino en negarse a amar, no en tocar, sino en mantener esta terrible distancia. Y se inclinó más cerca, su frente casi tocando la de ella, sus alientos mezclándose en el aire frío entre ellos. Te estoy pidiendo que vuelvas a casa, que me des otra oportunidad, que me enseñes a ser el esposo que mereces en lugar del fantasma que he sido. Y sé que no tengo derecho a pedir esto después del dolor que te he causado, pero Eleanora, mi querida Eleanora, por favor. Y ella lo silenció, poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él en un beso que sabía a sal, lluvia y perdón, un beso que rompió cada promesa que había hecho en su noche de bodas y selló una nueva en su lugar, y él la atrajo hacia sí, realmente cerca por primera vez en su matrimonio, sintiendo su cuerpo contra el suyo a través de sus ropas empapadas, sintiendo sus brazos rodear su cuello mientras los de él rodeaban su cintura, y en ese momento, en un camino embarrado, en una tormenta de invierno, la barrera física que había definido su matrimonio finalmente, irrevocablemente, se hizo añicos. Permanecieron abrazados en la tormenta durante lo que pareció una eternidad, y a la vez ningún tiempo en absoluto. La lluvia continuaba cayendo a su alrededor, mientras Sebastián sostenía a Eleanora como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido e incierto. Y cuando finalmente se separaron lo suficiente para mirarse, ambos respirando con dificultad y temblando de frío y emoción, él vio en sus ojos algo que nunca se había atrevido a esperar: aceptación completa, perdón completo, amor completo ofrecido libremente
a pesar de todo lo que había hecho para alejarla, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta por el peso de ello, por la magnitud de este regalo que le estaba dando, esta segunda oportunidad que no había hecho nada para merecer. Y abrió la boca para hablar, pero se encontró sin palabras. Todas las palabras elocuentes que siempre le habían venido tan fácilmente en libros y entornos formales, ahora lo abandonaban por completo, dejándolo vulnerable y expuesto de una manera que lo aterraba y lo regocijaba simultáneamente. «Enséñame», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro a pesar de la tormenta, sus manos aún enmarcando su rostro, como si pudiera memorizar la sensación de ella solo con el tacto. «Enséñame a ser un esposo para ti, Eleanora, porque Dios sabe que no tengo idea de cómo hacer esto, cómo amar a alguien sin destruirlo o destruirme a mí mismo en el proceso, cómo tocar sin tomar, cómo necesitar sin consumir, y tengo tanto miedo». Pero ella presionó sus dedos sobre sus labios, silenciándolos suavemente, y cuando habló su voz era firme, a pesar de sus lágrimas, llena de una fuerza tranquila que lo humilló por completo. «Ya sabes cómo hacerlo, Sebastián», dijo, y había tal ternura en su tono que él sintió que algo se abría dentro de su pecho, alguna barrera final cediendo. «Me lo has mostrado de 1000 pequeñas maneras, incluso mientras nos lo negabas a ambos. En la forma en que cuidas el jardín de tu madre con tanta reverencia, en la delicadeza de tus manos con los caballos asustados, en la justicia que muestras a tus arrendatarios, incluso cuando te cuesta ganancias, en cada conversación en la que me escuchaste como si mis pensamientos importaran tanto como los tuyos. No eres el monstruo que temes convertirte, nunca lo fuiste, y te prometo que juntos construiremos algo diferente, algo que ninguno de los dos ha conocido antes, algo totalmente nuestro». Y él la abrazó de nuevo, hundiendo su rostro en su cabello empapado de lluvia, inhalando su aroma bajo el olor a lana mojada y aire invernal, y sintió como la última de sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaba hasta la nada. Sintió que se convertía en algo nuevo en sus brazos, algo crudo e inacabado pero genuino, y cuando finalmente habló de nuevo, su voz era áspera por la emoción, pero segura. «Vuelve a casa conmigo, vuelve a casa, y déjame pasar el resto de mi vida demostrando que tenías razón al darme esta oportunidad. Déjame aprender a ser digno del amor que ofreces tan libremente». Y ella asintió contra su pecho, sus propios brazos apretándose a su alrededor, y juntos se volvieron hacia el carruaje y su caballo que esperaba, la tormenta comenzando a amainar a su alrededor, como si también reconociera que su propósito se había cumplido, que la tempestad necesaria para esta transformación había terminado su curso, y mientras cabalgaban de regreso hacia la mansión Hartwig juntos, Eleanora en el carruaje y Sebastián cabalgando a su lado, sus manos extendiéndose para tocarse cada vez que el camino lo permitía, ambos sabían que estaban regresando a una casa que ya no sería una prisión de distancia educada y evasión cuidadosa, sino la base sobre la cual construirían una vida completamente nueva. Una arraigada no en el miedo y la protección, sino en el aterrador y hermoso coraje de elegir la vulnerabilidad, de elegirse el uno al otro, de elegir el amor. Regresaron a la mansión Hartwig cuando la tormenta finalmente se rompió en silencio. Las nubes se separaron para revelar un cielo invernal limpio y salpicado de estrellas, y mientras cruzaban el umbral juntos, la mano de Sebastián firme y cálida alrededor de la de Eleanora, ya no vacilante ni cuidadosa, sino segura y posesiva. Los sirvientes que se habían reunido en ansiosa confusión
por la repentina partida del duque, echaron un vistazo a su señor y señora, a la forma en que estaban de pie juntos, con los dedos entrelazados y los ojos solo para el otro, y la comprensión se extendió por la casa como el viento a través del trigo, trayendo consigo un suspiro colectivo de alivio y alegría apenas reprimida de que el extraño y frío matrimonio se había transformado finalmente, milagrosamente, en algo real. La señora Hartley, el ama de llaves que había servido a la familia durante 30 años y había visto a Sebastián crecer de niño afligido a hombre congelado, sintió que las lágrimas le picaban en los ojos cuando el duque se volvió hacia ella y le pidió con voz áspera, por la emoción, que prepararan un baño en los aposentos de la duquesa y encendieran un gran fuego. Y cuando la doncella de Eleanora hizo una reverencia y se dispuso a seguirlos escaleras arriba, Sebastián negó suavemente con la cabeza y dijo: «No esta noche, no necesitaremos asistencia esta velada». Y el significado fue lo suficientemente claro como para que la chica se sonrojara y se retirara, dejando al duque y la duquesa subir solos la gran escalera, sus ropas mojadas dejando un rastro de agua en la madera pulida, sin que a ninguno de los dos le importara lo más mínimo. La puerta de los aposentos de Eleanora se cerró tras ellos con un suave clic, y a la luz del fuego que ya danzaba por las paredes, Sebastián se volvió hacia su esposa y la vio observándolo con una expresión que contenía tanto amor como nerviosismo, y él lo entendió porque también lo sentía, esta sensación de estar al borde de algo sagrado e irrevocable, y se acercó a ella lentamente, dándole toda la oportunidad de retirarse si lo deseaba, pero ella permaneció quieta, su respiración acelerándose mientras él alcanzaba los broches de su empapada capa de viaje, sus dedos temblando ligeramente mientras los desabrochaba, y cuando la pesada lana cayó, ella a su vez lo alcanzó a él, ayudándolo a quitarse su propio abrigo mojado, y lo que siguió fue una exploración cuidadosa y tierna, un descubrimiento gradual del otro conducido con tal reverencia y paciencia que se sintió menos como una posesión y más como una conversación, un diálogo hablado en caricias y suspiros y palabras de cariño susurradas, y cuando finalmente se unieron por completo, de verdad, como marido y mujer en todos los sentidos, fue con una delicadeza que desmentía la pasión subyacente. Sebastián, fiel a su palabra, mientras dejaba que Eleanora lo guiara, mientras aprendía la geografía de su cuerpo y los sonidos de su placer, mientras susurraba contra su piel que la amaba, la amaba, la amaría hasta su último aliento y más allá. La mañana los encontró enredados en sábanas que se habían retorcido durante la noche. La luz del amanecer entrando por las ventanas para pintarlo todo de dorado, y Eleanora se despertó primero para encontrar a Sebastián observándola con una expresión de tal asombro y satisfacción que sintió que su corazón podría estallar de plenitud, y cuando levantó la mano para trazar la línea de su mandíbula, él le tomó la mano y le besó la palma, luego la muñeca, luego el interior de su codo, mapeándola con sus labios como si la estuviera grabando en su memoria permanente. Y ella rió, un sonido de pura alegría que lo hizo sonreír a él a cambio, una sonrisa real, sin defensas y luminosa. Y se dio cuenta de que nunca lo había oído reír, no de verdad, pero ahora, mientras lo atraía de nuevo hacia sí, él lo hizo, un bajo murmullo de felicidad que vibró a través de su pecho hasta el de ella. Y en ese momento ambos supieron que todo había cambiado, que la propia mansión parecía más ligera de alguna manera, como si la casa también hubiera estado esperando que su amo
finalmente cobrara vida, y cuando finalmente salieron de los aposentos horas después, vestidos e intentando mantener la dignidad a pesar de su evidente contento, encontraron a todo el personal tratando sin éxito de ocultar sus sonrisas cómplices, y Sebastián, en lugar de retirarse a su antigua formalidad, simplemente atrajo a Eleanora más cerca y la condujo al desayuno, donde se sentaron no en extremos opuestos de la larga mesa como lo habían hecho durante meses, sino uno al lado del otro, sus sillas juntas, las manos tocándose ocasionalmente mientras hablaban de planes y del futuro y de todas las habitaciones cerradas, tanto literales como metafóricas, que finalmente abrirían juntos. La primavera llegó a la mansión Hartwick como una bendición, la tierra helada dando paso a brotes verdes y hojas desplegándose, y con ella llegó una transformación que fue mucho más allá del cambio estacional, pues Sebastián y Eleanora habían comenzado la labor de convertir la casa fría en un hogar, un proyecto que requería no solo una renovación física, sino una arqueología emocional, la cuidadosa excavación de años de dolor y abandono acumulados. Comenzaron con el ala este, esas habitaciones que habían estado cerradas desde la muerte del viejo duque, habitaciones llenas de muebles pesados y recuerdos aún más pesados. Y juntos abrieron ventanas que habían estado cerradas durante años, dejando entrar la luz y el aire mientras clasificaban lo que debía conservarse y lo que debía liberarse, y Eleanora notó cómo las manos de Sebastián a veces se detenían en un objeto, un libro, una carta, una fusta, y aprendió a reconocer cuándo necesitaba que ella le preguntara sobre ello y cuándo necesitaba que simplemente estuviera presente en silencio, manteniendo un espacio para el dolor que nunca había sido debidamente llorado. Los arrendatarios notaron el cambio en su duque antes que nadie, pues Sebastián comenzó a cabalgar hacia las granjas y aldeas con Eleanora a su lado, escuchando las preocupaciones sobre el drenaje, la rotación de cultivos y los límites disputados con una paciencia y un interés genuino que su padre nunca había mostrado. Y más de una vez Eleanora lo vio tomar decisiones que favorecían la justicia sobre el beneficio, que elegían el bienestar de su gente sobre la expansión de sus arcas, y entendió que estaba eligiendo deliberada y conscientemente ser un tipo diferente de señor, un tipo diferente de hombre, y cuando le dijo lo orgullosa que estaba, él la había atraído a sus brazos allí mismo, frente al viejo señor Wickham y sus hijos, besando su frente con tal ternura que el granjero había sonreído y dicho que le alegraba el corazón ver la mansión llena de amor de nuevo después de tantos años de oscuridad. Dentro de la casa, pequeños cambios se acumulaban como intereses, bendiciones compuestas que transformaron la atmósfera por completo. Flores frescas aparecieron en habitaciones que sólo habían conocido el polvo. El pianoforte en la sala de música fue afinado y tocado de nuevo, mientras los dedos de Eleanora coaccionaban melodías de teclas que habían enmudecido. La biblioteca se convirtió en un espacio que compartían en lugar de un refugio el uno del otro. Sus sillas juntas, mientras leían en voz alta, o simplemente se sentaban en un silencio de compañía, y los sirvientes se movían por pasillos que ya no se sentían como un mausoleo, sino como un hogar vivo y palpitante, y la señora Hartley le comentó al mayordomo que nunca había visto a su Gracia sonreír tanto, nunca lo había oído reír como lo hacía ahora cuando la duquesa decía algo ingenioso o le tomaba el pelo suavemente sobre su excesiva seriedad.
El jardín se convirtió en su provincia especial, ese espacio donde habían comenzado a verse de verdad, y juntos lo expandieron, añadiendo nuevos rosales y una sección de hierbas que Eleanora planeaba usar para la despensa que estaba estableciendo, y Sebastián a veces se detenía en su trabajo para observar a su esposa arrodillada en la tierra, su rostro manchado y su cabello escapando de sus horquillas, y sentía una gratitud tan abrumadora porque ella hubiera sido lo suficientemente valiente como para escribir esa carta, lo suficientemente valiente como para forzarlo a salir de su aislamiento protector, lo suficientemente valiente como para amarlo incluso cuando él le había dado todas las razones para irse, y cuando ella lo sorprendía mirándola, sonreía esa sonrisa que era sólo suya, y él se acercaba a ella, la levantaba y la besaba allí entre las rosas, saboreando la tierra y el sol y el futuro que estaban construyendo juntos. Una pequeña elección deliberada a la vez. La decisión de abrir los aposentos de su madre llegó una mañana a finales de la primavera, cuando Sebastián se encontró de pie ante la puerta cerrada, al final del pasillo norte, la llave de latón pesada en su mano, y Eleanora estaba a su lado en un silencio paciente, su presencia un ancla firme, mientras él enfrentaba lo que había evitado durante casi una década, esas habitaciones que habían sido selladas el día después del funeral de la duquesa y dejadas intactas desde entonces, preservadas como un santuario a un dolor que nunca había sido debidamente despedido. La cerradura giró con dificultad, el mecanismo rígido por el desuso, y cuando la puerta finalmente se abrió, el olor a lavanda y agua de rosas antiguas se escapó, el aroma de su madre. Y Sebastián sintió que se le hacía un nudo en la garganta, incluso mientras la mano de Eleanora encontraba la suya y la apretaba suavemente, dándole permiso para sentir lo que viniera, y juntos entraron en habitaciones congeladas en el tiempo, motas de polvo danzando en el repentino rayo de sol, mientras Sebastián descorría las pesadas cortinas para revelar el escritorio de su madre, todavía lleno de correspondencia, su bastidor de bordado con una pieza a medio terminar, su joyero abierto como si acabara de marcharse y pudiera regresar en cualquier momento. Pasaron horas allí ese día y muchos días siguientes, clasificando una vida con reverencia y cuidado, y Sebastián le contó a Eleanora historias que nunca había compartido con nadie, recuerdos de la bondad de su madre y su fuerza tranquila. La forma en que había intentado protegerlo de las iras de su padre, la forma en que le había enseñado a encontrar la belleza en las pequeñas cosas incluso mientras se desvanecía lentamente bajo el peso de un matrimonio sin amor. Y Eleanora comprendió con dolorosa claridad que Sebastián había cerrado estas habitaciones no por ira, sino por un amor tan abrumador que no podía soportar enfrentarlo. No podía soportar ver la evidencia de todo lo que había perdido, y ahora ella lo ayudaba a clasificar lo que debía guardarse cerca y lo que podía liberarse suavemente, empaquetando vestidos para la caridad, pero conservando cartas y pequeños tesoros. Y cuando encontraron el diario de su madre, Sebastián leyó pasajes en voz alta, su voz quebrándose al descubrir sus oraciones por su felicidad, sus esperanzas de que algún día encontrara el amor que a ella le había sido negado, y Eleanor lloró con él por la mujer que nunca había conocido, pero que había moldeado al hombre que amaba tan profundamente. El trabajo de abordar el pasado se extendió más allá de esos aposentos, pues Sebastián había permitido que las relaciones se marchitaran durante sus años de aislamiento autoimpuesto, y ahora, con el aliento de Eleanora, comenzó la difícil tarea de la reconciliación, escribiendo cartas a la hermana de su madre, que había intentado mantener el contacto
solo para ser rechazada, invitando a sus primos más jóvenes a visitar la mansión que había parecido tan prohibitiva durante el reinado de su padre. Y cuando su tía llegó para una estancia de una semana, abrazó a Sebastián con lágrimas corriendo por su rostro y le dijo que se parecía mucho a su madre, que tenía sus mismos ojos, y le agradeció a Eleanora por habérselo devuelto, por ayudarlo a encontrar el camino para salir de la oscuridad. Y durante esa visita, Sebastián aprendió historias sobre la juventud de su madre, sobre sus sueños y su risa, y comenzó a entenderla no sólo como la figura triste de su infancia, sino como una persona completa que había conocido la alegría antes de que la tristeza la reclamara, y este conocimiento le trajo una extraña especie de paz, la sensación de que estaba honrando su memoria, no permaneciendo congelado en el dolor, sino eligiendo de manera diferente, construyendo el tipo de matrimonio que ella había deseado para él, convirtiéndose en el tipo de hombre que podía amar abierta y bien. Y a medida que se acercaba el verano y la mansión se llenaba con los sonidos de la familia visitante y una calidez genuina, Sebastián a veces cruzaba la mirada con Eleanora a través de una habitación llena de gente y veía en su sonrisa el reconocimiento de que lo estaban haciendo juntos, este trabajo de sanación, esta valiente aventura en la vulnerabilidad, esta transformación del dolor heredado en alegría elegida, y supo que la carta que ella había escrito desesperada los había salvado a ambos, les había dado no solo el uno al otro, sino la posibilidad de un futuro no empañado por las sombras del pasado. El aniversario de su noche de bodas llegó con el regreso del otoño, la misma estación que había sido testigo de su solitario comienzo, ahora transformada en una celebración de todo en lo que se habían convertido. Y Sebastián había planeado la velada con un cuidado meticuloso, una recreación romántica de esa primera noche, despojada de su frialdad e infundida, en cambio, con la calidez de una devoción genuina. Y cuando Eleanora entró en sus aposentos, los encontró iluminados con docenas de velas, tal como habían estado hace un año, pero ahora la luz parecía dorada en lugar de dura, acogedora en lugar de reveladora, y Sebastián esperaba junto a la ventana donde una vez había pronunciado su cruel promesa, pero esta vez, cuando se volvió para mirarla, su expresión no contenía más que ternura y una vulnerabilidad que a veces todavía le quitaba el aliento. Este hombre que había aprendido a abrir su corazón tan completamente después de años de mantenerlo cerrado. Hace un año esta noche, comenzó, su voz áspera por la emoción. Estuve en esta habitación y cometí el peor error de mi vida. Te dije que nunca te tocaría, que nunca te reclamaría como mi esposa, y dejé que el miedo y el orgullo casi destruyeran el mayor regalo que jamás me habían dado. Y se acercó a ella lenta, deliberadamente, sus manos buscando las de ella, con la reverencia de un hombre que entendía exactamente lo que casi había perdido, y Eleanora sintió que se le acumulaban las lágrimas, mientras él continuaba. Quiero hacer una nueva promesa esta noche, mi amor. Prometo tocarte todos los días con delicadeza y pasión, reclamarte no como propiedad, sino como compañera, construir contigo el tipo de matrimonio que nos honre a ambos, ser el esposo que merecías desde el principio, pero por el que fuiste lo suficientemente valiente como para esperar. Y la atrajo a sus brazos y la besó con una ternura que se había vuelto familiar durante estos meses, pero que nunca dejaba de conmoverla. Y cuando finalmente se separaron, ella sonreía a través de sus lágrimas, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar de alegría, con el conocimiento de que habían tomado algo roto y lo habían hecho hermoso, algo frío
y lo habían transformado en calidez. Había estado planeando esperar, encontrar el momento perfecto para compartir su noticia, pero al mirar el rostro de Sebastián a la luz de las velas, supo que no habría un momento más perfecto que este aniversario de su comienzo, cuando estaban eligiendo conscientemente su futuro juntos. Y así tomó sus manos y las colocó sobre su vientre, y observó cómo la comprensión amanecía lentamente en sus ojos. Observó cómo la alegría, el terror y el asombro se sucedían en sus rasgos en rápida sucesión, y su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. «Un hijo, vamos a tener un hijo». Y ella asintió, sus propios ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y lo vio hundirse lentamente de rodillas ante ella, sus brazos rodeando su cintura, su rostro presionado contra su vientre aún plano, y lo oyó murmurar promesas a la vida que crecía dentro de ella, promesas de estar presente y ser amoroso, y todo lo que su propio padre nunca había sido, y le acarició suavemente el cabello mientras él lloraba. Estas lágrimas tan diferentes de las que había derramado en los aposentos de su madre, lágrimas no de dolor, sino de abrumadora esperanza, de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y cuando finalmente se levantó y la atrajo de nuevo hacia sí, sintió el temblor en sus manos, la forma en que la sostenía como si fuera infinitamente preciosa e infinitamente frágil, y susurró contra su cabello: «Estoy aterrorizado, Eleanora, aterrorizado de no saber cómo ser un buen padre, de fallarle a este niño como mi padre me falló a mí». Y ella se apartó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos, para mirar a esos ojos que una vez habían sido tan fríos, pero que ahora contenían tal profundidad de sentimiento, y le dijo lo que sabía con absoluta certeza: «Serás extraordinario, Sebastián, porque ya has hecho el trabajo más difícil, has aprendido a abrir tu corazón, a ser vulnerable, a amar sin reservas, y esas son las únicas habilidades que realmente importan». Y sintió que él se relajaba ligeramente en su abrazo, sintió que comenzaba a creer en la posibilidad de este nuevo rol, esta nueva identidad como padre, y mientras las velas se consumían a su alrededor, se dirigieron a la cama que ahora compartían cada noche, y Sebastián la amó con una ternura tan exquisita, un cuidado tan reverente, que ella entendió que ya estaba practicando esta nueva delicadeza, ya se estaba convirtiendo en el padre que quería ser, y después, mientras yacían enredados en la oscuridad, su mano descansando protectoramente sobre el lugar donde crecía su hijo, Eleanora reflexionó sobre el extraño y sinuoso camino que los había llevado hasta aquí, cómo su desesperada carta había sido el catalizador de la transformación, cómo su persecución a través de la tormenta había sido el momento en que todo cambió, cómo la paciencia, el coraje y la voluntad de ser vulnerables habían convertido una situación imposible en esto, en un amor tan profundo y verdadero que parecía abarcar no solo a ellos dos, sino el futuro que se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y promesas, y la dulce incertidumbre de una vida construida juntos, una elección, un momento, un acto valiente a la vez. Habían pasado 5 años desde aquella noche de tormenta en que Sebastián había perseguido el carruaje de Eleanora a través de la furia del invierno, y la transformación tanto del hombre como de la mansión era tan completa que los visitantes que habían conocido la finca durante el reinado del antiguo duque apenas podían creer que habían regresado al mismo lugar, pues donde antes había habido fría formalidad, ahora existía calidez y risa, y en esta tarde particular de finales de primavera los jardines florecían con renovado vigor. Rosas y lilas llenando el aire de dulzura,
mientras dos niños jugaban entre los parterres cuidadosamente cuidados, que una vez habían sido el orgullo de su madre y ahora florecían bajo el devoto cuidado de Eleanora. Sebastián estaba de pie en la ventana de la biblioteca, observando a su hija Charlotte, ahora de 4 años, con los rizos oscuros de su madre y sus propios ojos grises y serios, mientras instruía a su hermano menor Thomas en la forma correcta de oler una rosa sin pincharse con las espinas, su pequeña voz llevando la autoridad paciente de quien tomaba sus responsabilidades como hermana mayor con la máxima gravedad. Y Thomas, de 2 años, miraba a su hermana con la adoración de quien creía que ella sabía todo lo que valía la pena saber en el mundo, y Sebastián sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción, como todavía le sucedía a veces cuando se enfrentaba a la evidencia de todo lo que casi había perdido por su propia cobardía y miedo. Eleanora se paró a su lado, deslizando su mano en la de él con la fácil intimidad de una larga asociación, y juntos observaron a sus hijos jugar en el mismo jardín donde una vez habían tenido su primera conversación real, donde ella había cuidado en secreto las rosas de su madre, y él la había descubierto allí, y había sentido la primera grieta formándose en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Y ella apoyó la cabeza en su hombro mientras comentaba suavemente que Charlotte tenía la delicadeza de su madre con las plantas, que quizás algún día estos jardines pasarían a su cuidado y continuarían floreciendo mucho después de que ellos se hubieran ido. Y Sebastián besó la parte superior de la cabeza de Eleanora y murmuró que su madre habría amado a sus hijos sin medida, se habría deleitado con sus risas, sus preguntas y su alegría desenfrenada por el simple hecho de estar vivos. La propia mansión había sido transformada habitación por habitación, los oscuros y pesados muebles de la época de su padre reemplazados por piezas más ligeras, ventanas que habían permanecido cerradas durante años, ahora abiertas de par en par para dejar entrar el sol y el aire fresco, y los sirvientes se movían en sus deberes con sonrisas en lugar de la temerosa eficiencia que había caracterizado la casa durante la juventud de Sebastián, e incluso los arrendatarios de la finca habían notado el cambio, pues el duque, que una vez había sido remoto e intimidante, ahora conocía sus nombres y los de sus hijos. Se interesaba por sus preocupaciones, hacía mejoras en sus cabañas y campos, y atribuían esta metamorfosis enteramente a la duquesa, cuya influencia había suavizado a su señor y había devuelto la humanidad a la gran casa de la colina. A medida que avanzaba la tarde y los niños eran llamados para el té, Sebastián y Eleanora se dirigieron a la biblioteca, que había sido el escenario de tantos momentos cruciales en su relación, y Eleanora se acomodó en su silla favorita cerca de la chimenea mientras Sebastián hojeaba los estantes, y ella lo observaba con la satisfacción de quien había encontrado no solo amor, sino compañerismo, amistad, el tipo de camaradería que se profundiza en lugar de desvanecerse con el tiempo, y pensó en aquella chica desesperada que había escrito una carta de despedida en lo más profundo del invierno, sin imaginar nunca que su acto de valentía la llevaría a esto, a una vida tan llena de calidez y significado que algunas mañanas se despertaba todavía maravillada por la transformación, y Sebastián se volvió de los estantes con un pequeño volumen encuadernado en cuero en sus manos, el mismo libro de filosofía que habían discutido durante su primer encuentro de medianoche en esta misma habitación, y se sentó a su lado y leyeron juntos en un cómodo silencio, sus manos entrelazadas, mientras afuera la risa de sus hijos
se filtraba por las ventanas abiertas y las rosas florecían en profusión. Y esto, pensó Eleanora, este momento ordinario y extraordinario de paz doméstica, era la medida más verdadera de cuán lejos habían viajado desde aquella fría noche de bodas en que él había jurado nunca tocarla y ella se había creído condenada a una vida de soledad. Pero el amor, había aprendido, podía transformar incluso las situaciones más imposibles si uno tenía el coraje de luchar por él, la paciencia para nutrirlo y la sabiduría para reconocerlo, incluso cuando aparecía en formas inesperadas. Años después, en una tarde tranquila, cuando la casa se había asentado en esa peculiar quietud que se produce entre el ajetreo de la mañana y los preparativos para la noche, Eleanora se encontró sola en la biblioteca organizando correspondencia cuando su mano se posó en un trozo de papel doblado dentro de un viejo diario, y antes incluso de desdoblarlo, supo lo que era. Reconoció el peso del pergamino y la forma en que los bordes se habían suavizado con el tiempo, y allí, con su propia caligrafía de hacía 6 años, estaba la carta de despedida que había escrito en lo más profundo del invierno, la confesión desesperada de una mujer que había creído que debía elegir entre su dignidad y su amor imposible, y al leerla ahora sintió que se le acumulaban las lágrimas, no de tristeza, sino de asombro por cuánto había cambiado, como la chica que había escrito estas angustiadas palabras sobre marcharse, había encontrado en cambio el coraje para quedarse cuando Sebastián la había perseguido a través de la tormenta, como el hombre que había jurado nunca tocarla, había aprendido a sostenerla con tal ternura que incluso ahora, después de años de matrimonio, su abrazo todavía podía acelerar su corazón. Y pensó en todos los momentos que los habían llevado hasta aquí, las pequeñas acumulaciones de confianza y vulnerabilidad que habían transformado a extraños unidos por un contrato en compañeros unidos por elección, y comprendió con una claridad cristalina que su historia nunca había sido realmente sobre el acuerdo o la fría distancia o incluso la dramática persecución, sino sobre 2 personas dañadas aprendiendo lenta y dolorosamente a abrir sus corazones, a arriesgarse a ser heridos por la posibilidad de la alegría, a creer que la transformación era posible incluso cuando toda la evidencia sugería lo contrario. Oyó los pasos de Sebastián en el pasillo y levantó la vista cuando él entró, e incluso ahora la visión de él todavía podía quitarle el aliento. Este hombre que había parecido tan inalcanzable y se había convertido en su más querido compañero, y cuando él vio lo que ella sostenía, su expresión se suavizó con reconocimiento y vino a sentarse a su lado, tomando la carta suavemente de sus manos y leyéndola de nuevo él mismo. Y ella observó las emociones jugar en sus rasgos mientras recordaba esa mañana desesperada en que había encontrado estas palabras, y finalmente había entendido lo que estaba a punto de perder, y la miró con ojos que todavía contenían rastros de asombro de que ella hubiera elegido quedarse, construir esta vida con él, y murmuró que él también guardaba su carta, la llevaba consigo siempre como un recordatorio de lo cerca que había estado de destruir su propia felicidad por miedo y orgullo. Y se sentaron juntos en la tranquila biblioteca, rodeados de los libros que los habían unido por primera vez, y Eleanora sintió el peso de la gratitud por cada elección que los había llevado a este momento, cada valiente decisión y aterradora vulnerabilidad, cada paso hacia el otro, cuando la retirada habría sido más fácil. Querido oyente, si esta historia ha tocado tu corazón, sabe que lleva dentro una verdad que se extiende mucho más allá de los detalles de los matrimonios concertados y las fincas ducales.
pues todos a veces nos encontramos atrapados en situaciones que parecen imposibles, atados por circunstancias o miedo o el peso de heridas pasadas, y todos debemos elegir a veces entre la seguridad de la distancia y el riesgo de la conexión genuina. Y la lección aquí es simplemente esta: que la transformación siempre es posible, que el amor puede florecer incluso en el suelo más frío si tenemos el coraje de cuidarlo, que las barreras que erigimos para protegernos a menudo se convierten en los mismos muros de nuestras prisiones, y que lo más valiente que podemos hacer es ser vulnerables, decir «te amo» incluso cuando el rechazo parece seguro, quedarnos cuando irse sería más fácil, luchar por la conexión incluso cuando el aislamiento se siente más seguro. Quizás tú también vives en una especie de acuerdo, ya sea de circunstancias, de hábito o de miedo, esperando permiso para tener esperanza, para extender la mano, para arriesgar tu corazón, y si es así, deja que la historia de Eleanora y Sebastián te recuerde que el cambio comienza con una sola elección, un solo momento de coraje, un solo acto de fe en la posibilidad, y que la vida que sueñas puede estar más cerca de lo que imaginas si solo tienes la valentía de perseguirla, de escribir tu propia despedida al miedo y dar un paso en cambio hacia el amor. Que encuentres el coraje para ser vulnerable, que reconozcas el amor incluso cuando aparece en formas inesperadas, que tengas la paciencia para nutrir la conexión y la sabiduría para luchar por lo que importa, que sepas que la transformación es posible sin importar cuán imposible parezca tu situación, y que descanses esta noche en la paz que proviene de saber que eres digno de amor, de ternura, del tipo de conexión profunda que hace soportables incluso los momentos más oscuros y transforma lo ordinario en extraordinario. Esta historia te llega de Crónicas Encantadas, donde creemos en el poder transformador del amor y el coraje que se necesita para abrir tu corazón. Si este relato te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que necesite escuchar que la esperanza nunca se pierde y que las segundas oportunidades siempre son posibles. Y hasta que nos encontremos de nuevo en otra historia, otro mundo, otro viaje del corazón, te deseo paciencia en tu espera, coraje en tu elección y amor sin medida en todos tus días venideros.